noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, en este caso, Eusebio Villanueva. Don Eusebio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Encantado de estar aquí, como siempre. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Siempre hablamos de la situación de la pandemia. Es verdad, hablábamos ahora fuera de micrófono y nos sonreíamos un poco por la situación de que los que están contagiando en estos instantes son los más pequeños, son las personas, los niños pequeños, los de 0 a 12 años, menores de 12 años porque no se han vacunado. Hoy con los datos encima de la mesa somos la provincia que más contagios ha tenido, 79, seguido de Sevilla y de Málaga. Noticia positiva, ningún hospitalizado, ningún fallecido, ninguna persona ingresa en la UCI, pero esto no se ha acabado, esto continúa aquí. Esto está aquí, y suponemos, porque es una suposición, que son los niños de menos de 12 los que están transmitiendo. En realidad, como ha pasado con todo esto, se va aprendiendo día a día y no se tienen certezas absolutas, sino que en base de prueba y error pues se van sacando conclusiones y se van tomando medidas y se va avanzando. Es verdad que es raro que después de estar la mayor parte de la población vacunada, en un tiempo que hay que reconocer bastante rápido, con un éxito de funcionamiento, sobre todo de todo el sistema sanitario que se ha dejado y se está dejando la piel. Eso tenemos que reconocerlo todos, sí. Y tenerlo encima en la mente siempre, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, pues sigue habiendo bastantes casos. ¿Esa puede ser una explicación? Pues puede ser. El hecho de a lo mejor de estar en una parte más aislada respecto a otras partes de Andalucía, a lo mejor hace que sea una cuestión endogámica también, en fin, no lo sé. El caso es que hay que seguir manteniendo las recomendaciones, las distancias, el lavado, el sentido común, que el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero normalmente debería ser el sentido común. El sentido común, efectivamente. No obstante, Eusebio, hablando, porque es verdad que la vacuna es la que está haciendo de freno, pero todavía, y te pido que hagas un llamamiento a todas aquellas personas que todavía dudan y niegan en este caso que la vacuna sea lo que verdaderamente está salvando las vidas. Sí, son los menos posibles, o sea, son pocos casos. La verdad es que afortunadamente en España en general ha habido una buena aceptación y la mayoría de la gente se está vacunando y hay, pues como en todos los sitios, habrá gente que tenga otra opinión, que piense que tal, pero en este caso son minoritarios. Ahora bien, eso va a acabar cayendo un poco por el peso de los hechos, ¿no? Claro. Cuando el sistema de entrada en sitios yo he estado hace poco en París, sí, y en cualquier restaurante estaban pidiendo el pasaporte COVID para poder entrar a comer. Claro. Pues al final eso va a obligar de alguna manera a ir reconduciendo, a ir entrando a la gente en ese camino que es evidentemente el único que hasta ahora se ha demostrado eficaz. Entonces, negar eso, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahí de todo en el mundo, pero... No obstante, tú ya lo has podido vivir en tus propias carnes, el tema de salir a París y pedirte, la vida nos ha cambiado por completo a partir de ahora, pues tendremos que ir siempre con ese certificado, con ese salvoconducto, con esa cautela, que no está mal, ¿no? Claro. No, sí, mientras nos salvemos no haya ningún tipo de contagio y nada, ninguna historia. Seguiremos hablando largo y tendido de esta situación, pero bueno, los datos están ahí, somos la provincia que más contagios ha tenido en la jornada de hoy. Prudencia a toda la ciudadanía almeriense para que lo antes posible, porque ayer ya veíamos como mucha población de Andalucía ya pasa a nivel cero, casi la normalidad que vivíamos en el año 2019, cuando no teníamos pandemia. Lo importante ahora es a ver si llegamos lo antes posible nosotros también. Si llegamos nosotros también, si no se tuerce la situación en otras zonas, si vuelven un poquito hacia atrás. Esto es que hay que ir viéndolo partido a partido. Partido a partido, como dice Cholo Simeone. Eusebio, centrándonos, tema municipal, la situación, tú te encargas en el Grupo Socialista de fiscalizar lo que es el área de urbanismo y planificación. Del pasado pleno, muchos puntos se llevaron del tema urbanístico. Vamos a ir desgranando uno a uno. Por ejemplo, ese estudio de detalle que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Almería en la zona del Puche, ¿qué te pareció? Perfecto, nos parece estupendo, porque además el proyecto del Puche, que es un proyecto de remodelación de ese barrio, de conseguir acabar con la infravivienda del Puche Centro, que se empezó hace ya muchos años. Se empezó, se va a hacer. Sí.
y que tiene un desarrollo por fases, es decir, hace falta construir viviendas para realojar gente, para derribar esas viviendas antiguas donde están, claro, para poder volver a construir, para realojar. Esto es una especie de trabajo de Tetris. Sí, quito aquí para poder aquí y al final acabo remodelándolo todo. Entonces, esas dos manzanas, la R4 y la R5, junto con el bloque que está al principio de la avenida, que hace poco también se aprobó un estudio de detalle para cambiar la alineación, pues son 3 parcelas donde se pueden alojar en total unas 150, 160 viviendas, que cuanto antes se hagan mejor para poder seguir en todo el proceso que hace falta para culminar la remodelación del Puig. Entonces, nos parece estupenda esa modificación, no tiene ningún problema, y lo único que pedimos es que, a través del ayuntamiento, pues que a Abra, en este caso, pues se le requiera que cuanto antes, porque además los proyectos están ya prácticamente hechos, claro, entonces, que empiece a licitar las viviendas, que empiece, porque si no, no acabaremos nunca de quitar esa bolsa bastante vergonzosa de viviendas en el Puig Centro, viviendas de muy mala calidad, de muy pocos recursos, donde la gente vive muy hacinada, y eso sería una mejora bestial y fundamental para el barrio. Piensa que allí hay 4.500 viviendas en los 3 Puigs. Es decir, estamos hablando de 15.000 habitantes. Una cosa así, más o menos. 15 bien. Una población importante. Eso en cuanto al Puig, en tema del barrio alto, por la similitud de que también la modificación que se está viendo, el tema del barrio alto no tiene nada que ver, pero también la reordenación. Sí, pero el tema del barrio alto fue un tratamiento totalmente diferente. Ahí yo creo que, mientras que aquí se trata de reorganizar, de reordenar y de esponjar espacios que antes no había, aparte con la nueva avenida que se ha abierto, de circunvalación, ya no tiene sentido lo que había antes, o sea que se trata de una remodelación interior. En el barrio alto no se hizo eso de esa manera, se entró un poco a saco, no se valoró exactamente la gente que había allí viviendo, se ha sacado un beneficio que no debería haberse sacado, en fin, no es un buen ejemplo de gestión, me refiero. Pero la ejecución al final evidentemente cambiará, y ese área, que es una parte muy antigua de la ciudad, viene desde la época de los Reyes Católicos. Más antigua. Hay terrenos ahí, yo hice unas viviendas ahí y recuerdo que en las escrituras hablaba de la cesión a los Reyes Católicos, o sea, que es muy antiguo, eso había que hacerlo. Pero sí, pero también es muy complicado, ¿no? Meterse urbanísticamente, digo, para reorganizar todo. Todos los procesos urbanísticos son complicados, porque son muchas personas, muchos intereses, muchas propiedades, cosas que cambiar, pero bueno, es el único instrumento que hay y hay que hacerlo con tiempo. Sí, porque la expropiación ha tenido que ver también mucho ahí también con la situación. Claro, pero al final la expropiación, pues a una persona que tiene una casa, que no será la mejor del mundo, pero tiene una casa, y le dan 50.000 euros, pues no le han hecho ningún favor. Porque con 50.000 euros, ¿dónde va a ir? Dices, es que la vivienda que tenía era de muy mala calidad. Bueno, pero era su vivienda, de sus recuerdos, de su familia, de sus ancestros. También hay que tener un poco de respeto por esas cosas, ¿no? Porque la historia también de cada uno será mejor o será peor, pero es la de cada uno. Entonces eso hay que tratarlo con mimo. Y eso a veces lo compensamos con dinero, pero muchas veces no se compensa con dinero, pero por lo menos con un trato más próximo. Y en el barrio alto no hubo ese trato. Modificación puntual 72 en la zona de La Goleta, de industrial a residencial. Sí. A ver, ahí no estáis tan contentos. Vamos a ver, el cambio nos parece lógico, a mí me parece lógico. Pero ahora bien, las pegas es otra modificación puntual. Una modificación puntual que cambia... 72 llevamos con el plan antiguo, ¿eh? Claro, sí, 72, por eso es que lo que se llama modificación puntual es la modificación general, no es puntual, porque son muchas puntuales. 72. Entonces esa no se inventó la modificación puntual con ese criterio, ¿no? Tenía otra filosofía. Entonces estamos llevando eso a un límite. Y esta posiblemente sea una de las más justificadas, porque ese cambio parece lógico en la zona. Ahora bien, cuando cambias parámetros de la ciudad, pues cambias estándares en general. Pues tú metes ahí 500 viviendas más, o las que sean, ¿no? 100 viviendas, 200, 500, pues son 500 plazas de garaje, son no sé cuántos puestos escolares, son no sé cuántas zonas verdes, son que se han tenido en cuenta en todo el estudio, pero eso sería mejor visto desde una visión general de la ciudad.
Ese es el planteamiento, esa es la pega que ponemos, pero no en este caso concreto, sino un poco a esas modificaciones puntuales y a esos cambios de planeamiento, sin tener en cuenta una visión generalista de la ciudad, que es lo que sería deseable. No obstante, desde el Partido Socialista sí que habéis pedido que el Plan General de Ordenación Urbana no se mantenga el que está en estudio o encima de la mesa, sino que se hiciera uno nuevo por completo. Desde el Partido Popular, el equipo de gobierno os reprochaba al Partido Socialista que la tardanza del nuevo PGO no se ha puesto en marcha por la nefasta gestión que lleva el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, sí, en los últimos 37 años. Yo te lo voy a explicar muy fácilmente. En la revisión del Plan General se empieza en el 2005, época de Juan Mejía. Juan Mejía. Vale. En el 2005 estábamos en los Juegos Mediterráneos, estábamos todos con una euforia tremenda, y entonces se hace un planteamiento de ciudad expansionista para 230, 240.000 habitantes, o sea, un crecimiento que era lo que se venía más o menos creciendo, ¿vale? Sí. Se conquista la Vega de allá, se llega hasta el aeropuerto, sí, prácticamente hasta aquí, con una urbanización tremenda, se tiene que cruzar el río con 3 puentes, claro, para costear esos puentes claro, hace falta tener molla detrás, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso se contesta por parte de los vegueros y por parte de todo el mundo, porque además tampoco había una necesidad de ese suelo tan grande, había todavía mucho suelo por desarrollar, y todavía lo hay, en la Vega de acá. Y llega el 2007, y de repente se nos cae el castillo de naipes, del expansionismo y de la construcción galopante y de tal. En ese momento había que haber hecho la siguiente revisión, un nuevo análisis de la situación. Eso es lo que estamos reprochando desde el principio. Sin embargo, con ese mismo planteamiento, con esas mismas mimbres de ese primer plan que no sale, se hace el siguiente. Y se hace el siguiente. Pero no se tienen en cuenta las nuevas realidades. La sociedad y la economía ha cambiado. Ahora de repente, ahora todavía, pero antes, del 2008, 2009, 2010, era la rehabilitación lo que tenía más importancia, más que la nueva construcción. Ahora no solamente es la rehabilitación, es el cambio climático, es el tema de eficiencia energética. En esa línea hay que dar pasos, es el futuro. Solo industrial, que no tenemos ninguno. Por ejemplo, pero entonces hay que tener un análisis nuevo. Yo se lo dije a Ramón, al alcalde, hace ya años, antes de entrar en política, cuando yo era presidente de la Asociación de Vecinos de La Palmera, pues un día que visitó el barrio, se lo dije, digo, mira Ramón, yo creo que seguir tratando, es que esto nos ha costado mucho dinero. Digo, bien, estupendo. Pero si partimos de un análisis equivocado, no tendremos los buenos resultados. Entonces, ahora es muy fácil achacarle a la Junta esa pérdida de tiempo, pero lo cierto y verdad es que se partía de un planteamiento equivocado. Se andaban colonizando zonas inundables de las Ramblas, sí, pero sin ningún tipo de medida correctora. Oiga usted, ¿cómo va a aprobar la Junta eso? Para que dentro de 10 años venga una riada, haya 500 viviendas y haya una masacre como... hay que tener un poquito más de sentido común, ¿no? Entonces, yo planteo, hagamos, y además tenemos ahora tiempo, llevamos 3 años que podíamos empezar a hacer, un estudio de la situación actual y de las necesidades actuales y hacia dónde queremos crecer entre todos. Y a partir de ahí hagamos un plan general. Ese plan general que está encima de la mesa, que todavía no se ha presentado por el tema, la LOA, la ley del suelo, que tenía que estar incluido. La LOA se ha adaptado ya. Se adaptó a lo que hay. ¿Ese plan puede salir adelante o habría que modificarlo, como tú bien comentas, de decir, hay que hacer un análisis actual de la situación? Yo creo que lo lógico sería hacer un análisis actual de la situación, ver la situación que tenemos e introducir los nuevos factores condicionantes a futuro. ¿Es tan importante la modificación de un plan general o se puede mantener el que tenemos con estas modificaciones? Ya llevamos 71, 72. Pues no se puede mantener porque eso respondía a unos criterios, a unos planteamientos y hace falta reorganizar ahora la situación. La sociedad va cambiando, la economía va cambiando, el país va cambiando, la gente va evolucionando. Antes tenían 15 años y iban de botellón y ahora tienen 40 y tienen hijos. Pues eso hay que ir adaptándose. O sea, que es la vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo lógico y lo razonable sería analizar la situación actual, ver los retos de futuro que hay, que los retos de futuro ya te estoy diciendo que son la rehabilitación, cambio climático, un tema que nos va a caer encima sí o sí, importantísimo, y que hay que acometer algo contra él y que no se está haciendo nada. Tema de rehabilitación como fuente de trabajo. Fundamental, porque la construcción nueva también tiene que seguir funcionando, pero la rehabilitación del parque inmobiliario es muy importante. Ahí hay un montón de trabajo que hacer,
un montón de posibilidades para empresas, para microempresas, para comerciales. ¿Cuánto sería de ti, digo, por el tiempo para volver a buscar ese análisis actual de la situación de la análisis actual se puede hacer rápidamente, se puede hacer en 5 o 6 meses, se puede tener una evaluación perfectamente estudiada y analizada de lo que se quiere, en menos incluso. O sea, tampoco hace falta, si es que tampoco se requiere aquí andar tomando medidas de esto, de lo otro. No, cuando empiezan a pedirte informes de todos sitios. Pero eso es posterior, eso luego es la materialización del plan. Es decir, tú tienes una estrategia, tienes una idea de partida y una idea de dónde quieres llegar. Y luego eso lo materializas en el suelo industrial, en el suelo no sé cuánto, en las avenidas, en las zonas verdes, en el equilibrio entre barrios. Y entonces te empiezan a pedir los informes sectoriales. Pero eso es, digamos que son como añadidos a lo que tú planteas. Pero hasta que no planteas, no hay nada. Ahora lo que se está haciendo es adaptándose a la LOA. La LOA se adaptó ya. Se adaptó hace ya un año aproximadamente. Digamos que ya estamos dentro de la legalidad, ¿vale? Ahora lo que se hace son modificaciones puntuales, que es lo que te digo, que cambian esta parcela. Pero esa parcela no tiene en cuenta el conjunto de la ciudad. Y a lo mejor está desequilibrando. No digo que sea este el caso. Está desequilibrando porque se pierde zona industrial. Pues a lo mejor no hay tanta. Oiga usted, tenemos que quitar esa zona. ¿Hace falta meter allí más vivienda? ¿Esto cómo afecta a los colegios del alrededor? A nivel de movilidad, de calles, ¿funciona? ¿O tendremos atascos cada 2 por 3? ¿Las redes de saneamiento son capaces de absorber esto? ¿Hay una red separativa que nos lleve las aguas de lluvia por otro lado que no vayan a la depuradora? ¿Hay? Todo eso. Se estudia mejor desde una generalidad, porque al fin y al cabo es donde tienes una visión de conjunto. Situación del edificio de correo. El Ayuntamiento de Almería finalmente ha decidido comprarlo y quedarse con él. Y tirarlo. ¿Tirarlo? Para hacer uno nuevo. Sí. Y yo lo que he planteado es una duda. El edificio de correos, porque aquí además hay como una especie de leyenda negra. El edificio de correos, qué feo es, con lo bonito que era el antiguo, con no sé cuánto. Pues mira, ves el antiguo y no es para tirar cohetes, sinceramente. Y ves el nuevo y estéticamente, pues te podrá... Está muy mal visto lo del tema del hormigón y todo eso, ¿no? Pero responde a una época determinada. Y aquí hemos tenido a un arquitecto muy importante a nivel de hormigón y de obras de hormigón, que era Fernando Casinello, un vanguardista con unas obras magníficas. En Aguadulce hay unos ejemplos de edificios perfectamente válidos del uso del hormigón. Y este es un planteamiento parecido, que no dialoga mal, además, con los edificios de alrededor. O sea, no es una cosa que chirría. Hay muchos peores ejemplos en el mismo paseo, de edificios mucho más horrorosos. Y no... Entonces, es que tiene aluminosis. Pues el ayuntamiento no tiene el informe de aluminosis. ¿No? Yo le he preguntado, lo he pedido y no lo tienen. O sea, lo vamos a tirar porque alguien dijo que había aluminosis. Pero vamos a ver qué es la aluminosis. No es el cáncer de los edificios, es una cosa muy determinada. Cuando se dice que se va a tirar, se tira por algún motivo y se pondrá encima de la mesa el argumento de por qué se tira. Pues hasta ahora lo único que se tira es porque tiene aluminosis y es muy feo. Pero el informe no está. Muy feo, vale. El informe no está y lo de feo, pues depende. También yo soy feo y sin embargo no. Gustos colores. Pero el tema es decir que no se tiene ese informe. Yo lo he pedido, lo he buscado por todos los lados. No se tiene, porque además habrá que ver qué es lo que dice ese informe y las posibles medidas correctoras. Claro. Porque tirar el edificio vale 1.200.000, 1.500.000 euros. A lo mejor con eso arreglamos el edificio estructuralmente. Y tenemos un edificio de 3.800 metros frente a uno que quieren hacer de 2.500. Entonces, y es un edificio en el centro de la ciudad, que ya está, que hay que quitar una parte para ampliar la plaza, todo eso se puede remodelar, pero ahí tenemos una infraestructura, sería un centro para la cultura, para que la gente pueda ir allí y trabajar, magnífico, y está hecho. Entonces, ¿por qué ese afán de tirar? ¿Por qué ese afán de tirarlo todo sin un análisis crítico? A lo mejor al final, después de analizarlo, hay que tirarlo. Pero yo lo que planteo es la duda de que se tira sin ningún tipo de análisis previo. Simplemente porque es feo y porque tiene un aluminosis de un informe que yo desconozco. Pues mire usted, vamos a pensarlo un poquito más. A lo mejor
y a ver posibilidades. ¿Has tenido oportunidad de hablar con la concejal y hablar y decirle, expresar tus dudas, aunque lo hayas contado en el pleno, lo hayas dicho, decir, oye, quizá el dinero que se pueda para tirar se puede rehabilitar? Yo, hombre, con la concejala directamente no, he hablado con los técnicos, que son los que me han dicho que no tenían información y que no sabían nada más, y que estaba un poco acabado. Pues sí, tienes razón, posiblemente hable un día con Ana y le diga, oye, Ana, pero bueno, no lo sé. Yo lo planteé un poco como duda, lo planteé a nivel abierto, a nivel social, un poco por saber si había algún tipo se creaba algún tipo de opinión, ¿no? En fin, lo he presentado en diferentes sitios, ya te digo, yo sería un poco más cauto en ese sentido, ¿no? Porque también tirar para hacer, además hacer no se sabe qué, porque tampoco hay un plan muy claro de lo que se quiere hacer. Pues a lo mejor hay una infraestructura que es válida. Lo que sí está claro es que lo que no se va a caer va a ser la vivienda del patio, porque la Junta de Andalucía finalmente ha puesto la inyección económica para bueno, pues esas viviendas puedan ser una realidad, comenzar el año que viene, 2022, y terminar lo antes posible. Rehabilitación total, porque la situación actual es de pena, se puede decir. Sí, bueno, digamos que es más escandalosa de lo que es. Sí, es que llegas porque allí ves aquí lleno de puntales, dices, y entonces bueno, dices, uff, se cae. Esto está para caerse. Y bueno, pues estructuralmente es una edificación que no tiene unos asentamientos gordos, más allá de los problemas en los bordes, en los voladizos de las pasarelas, que es donde realmente tiene más problemas, y luego algún tema de instalaciones. Pues ya está bien, sí, está bien que se arregle y que se rehabilite. Volvemos a lo mismo. 3 millones, 2,9 millones de euros. 2,9 millones. ¿Cuántas viviendas son? ¿Son 80? Pues en total, por verlas aquí, porque también hay otra estación, 40 viviendas en Estrella Polar, que y 106 viviendas de la del patio. Pues 150 viviendas. Pues ya lo tienes, 150 viviendas, 3 millones, ¿a cuánto salen? Estamos hablando de una inversión por vivienda bastante razonable, ¿no? Hacerlas nuevas, estaríamos hablando de otras cantidades, ¿no? Y volvemos a lo mismo, en la rehabilitación del patrimonio, de lo que hay. A veces es mejor conservar que no tirar y hacer nuevo, porque eso requiere un gasto económico mucho más fuerte, una emisión de gases invernadero mucho más fuerte, de CO2 mucho más fuerte, en fin, tiene que estar también justificado, ¿no? Hay que tener un poquito de lógica en todo esto. Sí, pero lo bueno es que por fin se le va a meter mano y no va a haber sí, tanto, sí, claro. Esa es la situación. Lo importante es que están gente viviendo dentro. No, claro. Es que allí, pasar por allí, ves la imagen y dices, bueno, ¿qué hacemos aquí? Está claro que siempre es bueno poder dar una solución a un problema que estaba enquistado y que tampoco tenía mucho más sentido. Y que lo único que hace que pase el tiempo es que se empeore. Poco a poco se empeore, porque el estar apuntalado pues hace que la sensación de deterioro, de no mantenimiento, los propios vecinos, pues dicen, ¿qué voy a hacer si esto está...? Claro. Y no está mal, además, como solución arquitectónica no está mal, como forma, me refiero, ¿no? Esas viviendas de tipo corrala, bueno, pues es una arquitectura de los años 40, 50, muy interesante, que es un buen ejemplo, o sea, que puede tener su cierto interés, ¿no? Hablando también del pleno, también se llevó una moción por parte de Podemos, en la zona de pescadería también, la construcción de un centro para mayores. Bueno, interesante también. Hombre, está claro que cualquier infraestructura que se ponga, y más en estos tipos de barrios que carecen de casi todo, pues siempre está bien, ¿no? Sí. Siempre está bien. Hay otra parte, por ejemplo, que se traen también cosas. En este caso había otra modificación dentro del plan, que era pasar de 7 plantas a 9 plantas. De 7 a 9 plantas, esto en la zona de la Goleta. Sí, pues a mí ese tipo de cuestiones... Más 7 y 26 metros a más 9 y 32 metros. Y 32 metros. Vamos a ver, yo creo que además no aumentaba la construcción, sino que simplemente en una parcela más pequeña se metían más alturas, pero al final no es que hubiera más metros construidos, que no se pueden hacer más. Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se cambia de repente a 9 plantas en vez de a 7? ¿Eso tiene que traer algún interés, alguna cosa? O el único interés que puede haber es que, evidentemente, la repercusión de cimentación y de cubierta, si la planta es más pequeña, es menor, y si es más número de plantas, es menor. Pero eso tiene influencia en 2, 3, 4 plantas de altura. A partir de una cierta altura ya no tiene un valor significativo. Tenemos el ejemplo de las torres del Toblerone, me estaba acordando que justamente de ello. Un ejemplo estupendo de lo que no se debería hacer, ¿no?
tener una ciudad entre 4, 5, 6 plantas de altura, pues está muy bien. Tenerla de 7 o de 8 está bien, pero digamos una referencia. Pero si cada 2 por 3 nos vamos subiendo 2 alturas más, 3 alturas más, 4 alturas más, pues estamos haciendo edificios más peligrosos desde el punto de vista de evacuación, más complicados por el tema de ascensores, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y encima haciendo pantallas a otras zonas de la ciudad a nivel de sombras, de señales acústicas o de cualquier otro. ¿Qué sentido tiene subir eso de 7 a 9? Yo sinceramente no lo veo. Pues en la zona del soterramiento, en la zona de los espacios que se van a liberar de Renfe, allí hay unas 4 torres similares. Sí, de 12, de 14, 15 plantas de altura. Pero hay que pagar el soterramiento. Sí, bueno, pues a lo mejor se puede. La pluralidad hay que sacarla de algún Sí, sitio. pero hay muchas formas de pagar las cosas, ¿no? No solamente es en venta de pisos, que al final solamente lo hacemos por ahí. Hay una parte que a lo mejor puede ser bienestar social. Cuantifíquelo usted no sé cuántos euros y ya está, y los paga el ayuntamiento. No pasa nada. Porque acá además, 15 plantas de altura. En caso de incendio, ¿cómo evacuamos eso? ¿Qué escalera llega hasta ahí? ¿Los bomberos llegan? ¿El parque de bomberos tiene? Estamos en un punto límite. En caso de terremotos, aquello cimbrea que el que haya comprado en el 15, como le haya un terremotillo así medio largo, lo vende al día siguiente, porque no se caerá, porque está calculado. Pero moverse se mueve. Se mueve en mi casa. Estamos en una zona sísmica. Sí. Entonces, hay cosas que no tienen... Tenemos movimientos tectónicos. Sí. Tectónicos y capadócicos. Eusebio Villanueva, concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas de esta casa abiertas. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muy bien, cuando queráis. Yo estoy encantado. Muchas gracias, Eusebio. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.